la vaca hacia la piña, que es así completa, pisada en el angular, en el mortero, y eso se carga en unos polongos, que más o menos hasta la mitad, cargan la vaca acelera, el pisado, encima agua, y eso queda por el paso de que sea una semana, un poco más, un poco menos, y pasa por un proceso que todos conocemos, que es la fermentación. Al fin y al cabo, se convierte en algo así como una especie de licor, un licor de piña, si quieren. Eso hay allá, pero por ejemplo en otros lugares no existe, entonces se utiliza el abatiquí, el choco, ¿verdad? Y eso puede variar en el Chaco, se utilizan las semillas de algarrobo, o bien se utiliza la miel de abeja. Hasta la fórmula es muy semejante, mitad de esos productos, cualquiera de ellos, y la otra mitad agua. El procedimiento en todos lados, casi muy parecido, dejar ahí ser una semana, un poco antes, un poco después, y eso fermenta y produce lo que llamamos entonces, entre ellos, entre los guaraníes y el Cahuil. Y de la zona del Chaco les decía entonces, en esa gran familia Macoy, entre otros, los angueité, los guaná, sanapaná. Por ejemplo, angueité ya es una denominación guaraní. Tenemos que poder destacar que todas estas naciones indígenas fueron acosadas, fueron violentamente inclusive transformadas por procesos que fueron llevados adelante mayoritariamente por distintas instituciones religiosas cristianas que se han acercado y bueno, han hecho cualquier cosa con ellos. En algún momento, cuando por ejemplo los salesianos llegaron a la zona donde vivían los angueité, los clasificaban. Anga, alma guaraní, y té verdadera, lo que tiene alma verdadera, alma cristiana, y los otros, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de conocer y por mucho tiempo nos tocó trabajar con él, un señor angueité que tenía ya un nombre paraguayo, Cecilio Maciel Cara, que él nos contaba y nos decía que él recordaba, entre las pocas cosas que recordaba, el nombre propio de la comunidad, Yanabatzán. Yanabatzán quiere decir que están en la costa del río, ribereños. Pero el nombre que le quedó finalmente en términos antropológicos, cualquiera busca y encuentra angueité, ya no encuentra Yanabatzán. Y esto angueité viene de aquella práctica de convertirlos al cristianismo, y los convertidos pasaban a ser angueité. Los angueité de Guaná, Sanapaná, un poco más abajo, Toba Lengua. Nosotros tenemos el caso acá hoy día de lo que tienen su asentamiento en la costa del río Yomayo, los Macá, los Miraclé, que son los más numerosos en el Chaco, promedio de 15.000 personas. Y allá en la frontera con Argentina y hoy día, los llamados Xoroti o Xorotí, no olviden que hay una región de acento llano que tiene una tremenda influencia en la zona, con el guaraní, inclusive cuando la gente dice Pirendahue, como dice Pirendahue, dice Capirenda, dice Capirenda. En este caso, Xoroti para uno, Xoroti para otro, o Mayuy, ¿verdad? Bueno, de este grupo, una cuestión terrible es la que también le tocó pasar a los Macá. Tiempo atrás fueron visitados por miembros de la Iglesia Bautista. Finalmente, una buena parte de ellos fueron convencidos de salir de ese ambiente de pobreza en general en la que vivían, y entonces se les dio una posibilidad de pasar a mejor vida. La mejor vida era mudarse acá a Mariano Roque Alonso, probablemente algunos de ustedes conocen el Barrio Universo, en ese lugar están instalados los Macá, y lo que los Macá tienen hoy de Macá es solamente la fisonomía. Ustedes le miran el rostro, las facciones, y ustedes dicen, esto es Macá. Lo que tienen por dentro no tienen nada. Por dentro son cristianos, son bautistas, y académicamente van a escuela paraguaya. Los héroes que tienen los Macá hoy en día son Marica López y Marica del Río, que no tienen a sus héroes. Es decir, bueno, nosotros podríamos decir que perdieron su identidad, su cultura. Y lo que tienen hoy de Macá sencillamente es eso. Ya ni siquiera los insumos que utilizan para hacer, digamos, su artesanía, ya son siquiera naturales, ya son artificiales, se compran pintura, lo que mantienen de ciertas formas, hablando en términos de arte de la comunidad. Y bueno, y después están dos grupos así muy, siempre llaman la atención de la gente, e inclusive últimamente fueron motivos también de muchos, de una variedad de ataques, entre ellos también por un pedido de varias instituciones, hoy relativamente hablando están protegidos por una imposición judicial en la zona del medio y alto Chaco y del Paraguay hacia Bolivia, los famosos ayoreos.
si bien no nos iban, entonces se dice Huitayo Valle por eso, ¿verdad? Bueno, ellos están hoy en una zona muy conocida, que ganó fama en el mundo, ¿verdad? No precisamente por los más niños, pero justamente la persecución que se les ha hecho a ellos, el Cerro León. Bueno, y ellos tienen entre sí una tradición bastante especial, distinta, porque corresponden a otra familia. Y desde ese punto de vista hay un trabajo muy interesante que yo quería sugerir, en la medida que algunos de ustedes quieran ampliar, de José Pedazo, Crónica de Cacerías Humanas, cuando en el 86 ellos pasaron por un proceso muy difícil, un grupo silvícola, porque esa es la característica más importante que tienen el Concilio de los Ayoreos. Entre ellos existen todavía silvícolas. Hablando mal y pronto, silvícolas son aquellos que solamente conocen su entorno, pero que ni siquiera saben que existe el Mariscal de Tigartino, no saben que existe Paraguay, no saben que existe Nueva York, no saben que existe el dengue, Oxida, no saben nada. Así que ellos conocen lo que hay allí, punto. Y nosotros también de casualidad sabemos que están allí. Cada vez que alguno llega, les pido por casualidad y lo descubre, bueno, acá hay un núcleo ayoreo. Y por el otro lado, digamos en la costa del río Paraguay, pero allá hacia el Pantanal, Brasil de un lado, Bolivia del otro, Paraguay, aquí están los famosos, genéticamente conocidos como chamacoco, Ruitoso, Tomaraco, Lucir, y se considera que ellos son los que están en la peor situación, lo que podríamos llamar en la línea de la muerte. De acuerdo a los censos últimos, ellos no pasan de 140 últimas personas. 140, ¿qué? Si acá nos apretamos, caemos en 140, ¿verdad? En sobrepaso. Es lo que resta de lo que, repito, genéricamente son conocidos como chamacocos, que fueron los primeros visitados por probablemente el etnógrafo más importante que antes de surgir hubo acá, de una suerte de casualidad, que fue el Guido Bogliani. Guido Bogliani llega por casualidad a la Argentina, de allí nos envían a Paraguay, y acá de Paraguay se nos envía a los chamacocos. Las primeras imágenes que él realizó, inclusive un diccionario que él llegó a confeccionar, es el trabajo que él desarrolló con cierto tiempo con los chamacocos en el Chaco. Hoy, justamente tomaracos y mitosos son los que en la nueva clasificación han aumentado las etnias en lugar de 17, que fueron las que escribió Zubnik, a 19. Algunos sostienen que son 21, pero en realidad no es otra cosa que la atomización de varios de estos grupos. Entonces, si miramos, probablemente, si a mí me preguntan con cuál de las dos clasificaciones me quedaría, yo me quedo siempre con la de Zubnik, porque en el fondo siguen siendo todavía chamacocos, ¿verdad? El tronco del cual procede de los chamacocos. Este caso de los chamacocos también es muy importante por el hecho que ellos tomaron una decisión drástica, ellos dejaron de multiplicarse, ¿no? Y tienen la costumbre de practicar lo que acá en nuestra, digamos, sociedad conocemos con el nombre de infanticidio, que hacen, si por casualidad la mujer queda embarazada, le permiten a la mujer concluir, tiene el parto, y seguidamente al momento de nacer la criatura se la entierra viva. ¿Por qué? No hay agua, no hay alimentos, y lo peor del caso, un calor infernal, ¿verdad? Ellos suelen decir que igual la criatura va a morir. Entonces allí surge una de las preguntas más importantes. ¿Qué se hizo por ello hasta ahora? Y prácticamente nada. Prácticamente nada, y nada en todo caso, ya podría ser más directo. Por la sencilla razón de la situación de abandono en la que se encuentran. Es más, esa situación de abandono está agravada por el hecho de que justamente en el pasado 12 de octubre me tocó escribir algo que siempre me llamó la atención, pero esta vez dije, bueno, voy a tomar este tema y voy a dejar clara la cuestión. Los textos escolares que usamos hablan de ellos 10 minutos más, 10 minutos, no voy a solar. Es hora. Ese tema de tratarlos en tiempo pretérito, ustedes van a vivir, los guaraníes vivieron, y es más, se generalizan los guaraníes, ¿verdad? Vivieron, habitaron, recorrieron, se alimentaban. Y esa es una gran mentira, porque salimos acá a la media cuadra, son unos cuantos. Y los libros hace rato los mataron. Esa es para mí una forma de coloniaje,
o del colonialismo que nunca desapareció, ¿verdad? Hay veces encubierto y solapado y hay veces directamente y tremendamente fuerte en su manifestación. Una cuestión que creo que vale la pena también mencionarles antes de mostrarles parte de esto que tengo acá, simplemente como información. Pasa también por una cuestión muy importante el hecho que esta información no está tan actualizada. Si ustedes toman un libro de historia de Paraguay, yo conozco el de Efraín Cardoso, que le da 5 páginas. En los otros, toda la historia precolombina tiene 2 páginas, 3 páginas. Y es como que fue una cosa de 3-4 días y llegan los conquistadores, se fundan la Asunción y aparecen 200 páginas de libro en adelante. ¿Verdad? Pero todo lo que fue la historia precolombina es absolutamente nada. Es una cuestión que ya inclusive no hay que tocar, ya está allí, ya se escribió de esa manera y punto, ¿verdad? Entonces quiero mostrarles una cuestión muy interesante. Acá en Paraguay tenemos que partir de la base que tenemos nosotros hasta hoy una carrera muy importante que es arqueología, ¿verdad? Por el tema de hacer ciertos estudios en base a un elemento bien puntual, que es esto que ven ustedes acá, la figura más pequeña. Esta es una urna funeraria. Estas urnas existen en varios lugares de Paraguay. Y estas urnas, por más que respondan a la tradición guaraní, revelan un proceso bastante antiguo ya de convivencia en la zona, ¿verdad? De vivir acá, de haberse desarrollado acá. Y bueno, uno de esos trabajos que brevemente por lo menos quiero mostrarles acá es el que se hizo en la zona, acá 60 kilómetros de línea recta, Paraguarí, departamento, la ciudad de Paraguarí, siguiente puerto, yendo por la ruta marca de Villarrica, Escobar, Zapucay, Caballero. En Caballero se hizo este estudio en la década del 80, casi a fines del 80 se dieron los resultados. Esta tarea fue encabezada por José Perazo y por una destacadísima arqueóloga que colaboró con una extranjera de Luciana Palestrini. El resultado de este trabajo que ellos hicieron cerca, en la proximidad del arroyo Cuipucu, que es el arroyo que está a la entrada y que bordea la ciudad de Caballero. En este lugar ellos hicieron los estudios, algunos de estos yapepó o urnas funerarias ya se encontraban rotos. ¿Por qué? Porque carretas cruzaron encima y la gente nunca le dio importancia. Y la gente ni siquiera se imaginaba de qué se trataban estas urnas. Son urnas y fueron estudiadas usando la técnica carbono 14 y los resultados de esta investigación dieron como resultado para los más recientemente enterrados 990 años, 10 años más y son 1000. Y con 1000 años ustedes se pueden tener los famosos 500 años haciendo comida del descubrimiento de América, doble de allí. Pero lo notable es que a 4 metros de profundidad se encontró restos también iguales a estos que están acá, pero que al ser estudiados tenían 3.620 años, o sea, tienen 3.620 años de antigüedad. Y allí ya la cuestión cambia radicalmente. Si le restamos los 500 años, son 3.120 años de historia allí, donde la gente ya tenía la delicada costumbre de enterrarse en urnas, que no era aquello de tirar los cuerpos y que la naturaleza no se proyectó de esa forma, porque acá hacer el yapepú, ornamentar el yapepú, porque esto lleva acá un ornamento en el borde, que inclusive mucha gente que hoy estudia este tema llega a una especie de conclusión en el sentido de decir, bueno, esto se parece mucho a un código de barra, porque ninguno de los ornamentos se parece. ¿Y por qué razón le ponían y qué significaba? Bueno, para muchos hoy sería como una versión del código de barra. Voy a ir al extremo, restemos los 2000 años de Cristo, significa 1600 años antes de Cristo, que acá había gente. 1600 años antes de Cristo, en el Valle de los Muertos en Egipto se comenzaron a construir las pirámides. Acá dice 3600, y esto está aprobado, y los resultados están a la vista, ustedes pueden pedir esto. Acá hay instituciones, pueden comprar hasta libros. Hay un libro que se llama Nombre de Caballero, pueden buscarlo con ese nombre, y el autor José Perazo, ¿verdad? Esta otra imagen es la que corresponde a Irecu. Cuando se hizo la excavación, la enorme obra que se hizo allí, en esta construcción se encontraron estas mismas urnas, pero con una característica más llamativa. Estudiada, esto se hizo por pedido de ambos gobiernos,
¿verdad? Ambas partes de Itaipú, lado paraguayo y lado brasileño, y estas urnas que están hoy en el Museo de la Tierra Guaraní tienen entre 8.000 y 10.000 años de antigüedad, mucho más. Bueno, y allí esta parte de esa historia que yo les estoy diciendo, nadie conoce. Y hasta ahora estamos por acá caminando por la calle, nosotros seguimos hablando ese idioma, del 87% de Paraguay habla entiende guaraní, pero 1,3% de la población actual del Paraguay se calcula que es nativa indígena, que vale más o menos 120.000 personas por ahí, ¿verdad? Esto que se encontró acá forma parte de lo que son 3 trabajos, y el último que se dio a conocer en el año 2009, liderado por una institución española, dio como resultado 5.400 años para los más recientes y 12.000 años para los más antiguos. Esto fue llevado adelante y son 3 trabajos que hoy nosotros tenemos dentro de Paraguay. Sí, creo que sí. ¿Puedo tener un minuto para mostrar la imagen? Bueno, esta que voy a mostrarles acá, por lo menos así brevemente, tienen que ver con algo que no está pretérito. Estas fotos son recientes. Cada criatura que se prepara para pasar de niño a adulto, en realidad en el sentido guaraní significa la persona que tiene o que puede ejercer su derecho cívico. Y derecho cívico es caraí. Lastimosamente nosotros acá caraí le decimos al varón hoy, pero la palabra caraí significa que puede ejercer ya sus derechos. Por eso una criatura de 8, 9, 10, 11, 12 años, como van a ver acá unas imágenes, varón o mujer pasaba a ser caraí, en el caso de la mujer, cuñá caraí. Cuñá caraí hoy en día es una señora, pero en el mundo guaraní, cuñá caraí es una mujer que tiene derechos. Ella puede ejercer su condición cívica, hasta elegir y ser elegido, inclusive, ¿verdad? Y entonces, para ese efecto, ellos se preparan en una ceremonia especial donde los varones van a pasar por ese bautismo, por ese caraí, perforándose el labio inferior e instalándole allí un palillo que tiene que ser de un árbol que se llama crupicapí, y eso ya tiene etapa. En el caso de las mujeres, se pone acá en la oreja y es en la misaní, que nosotros le llamamos una misaní del árbol, y al varón se le entrega el sonajero, que tiene una gama con un sonajero, y para la mujer la tacuara. La tacuara que tiene la denominación justamente tacuacama o tacuacamá, porque le llega hasta la altura de los senos, cama a seno. Entonces, el varón cuando comienza a ejecutar el baracá, se llama la lección baracá, y a lo que hace la mujer es tacuacú, cuñado tacuacú, participado baracá. Esta parte final, esto es lo que sería una iglesia no nuestra convencional. No olviden que el cristianismo se vale el guaraní para nominar y para representar, para simbolizar toda la visión cristiana, y entre otras cosas le dice a la iglesia Tupaó, y en este caso esto es un opuy. Acá ven ustedes, este es el opuy y estos son los niños jóvenes que se están preparando para hacer caray, los varones que hacen caray las mujeres. Esta es una ceremonia que normalmente suelen hacerla solamente una vez al año. Esto es por dentro, o sea, se tacuara. Acá hay una figura también muy importante que es la del triángulo. Siendo una comunidad guaraní bastante encerrada, nunca jamás ellos se pusieron mucho, ni recibieron mucho contacto de afuera, ¿verdad? El uso de esos símbolos está presente en la tradición. Bueno, esto es brevemente lo que puedo comentarles. De todas maneras, si es que no sé si hay tiempo para alguna consulta o no, y si no, en todo caso yo les agradezco a ustedes la gentileza de escuchar.